Forum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Forum Especiales. En esta ocasión, medios de pago de cara al nuevo proyecto de reforma tributaria. Errores en los textos aprobados del proyecto de reforma tributaria respecto de los medios de pago para la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Para analizar este tema está con nosotros el doctor César Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido a Forum. Gracias, Daniel. Vamos a revisar el tema de los medios de pago, un tema controversial que para el año 2014 ha puesto en apuros a muchas personas y que ahora se pretende reformar, tal vez con la intención de pasarlo para el año 2019. Sin embargo, el texto del artículo está muy mal. Ya pasamos incluso la primera aprobación, pasamos la segunda aprobación y todavía siguen con los textos malos o con los textos con inconsistencias, si es que eso es lo que se quiere lograr. Veamos entonces qué nos dice el proyecto de ley. ¿Cuál sería el nuevo texto del artículo 771-5 del Estatuto Tributario? Nos indica lo siguiente. Artículo 771-5. Medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Para efectos de su reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el gobierno nacional. Sobre este tema, Daniel, es importante resaltar lo siguiente: no hay ningún cambio. No está todavía el reglamento de los medios de pago por parte del gobierno nacional, de cuáles sirven además de la consignación del cheque al primer beneficiario y de las otras, formas de extinguir las obligaciones. Y básicamente es un control C, un control B a este artículo, juntando todo lo que han hecho sobre medios de pago. Ni se establece nada además acerca de los bonos que decían que iba a reglamentar. No se el gobierno. establece nada respecto a esa reglamentación que no ha sido realizada. Yo no sé si es que no se han puesto de acuerdo con los bancos a ver cómo se van a utilizar esos medios de pago. Es claro que para el 2019 está aplazado por el clamor de toda la población colombiana y de los pequeños empresarios y también de los grandes empresarios, porque en las zonas rurales se hacía imposible cumplir con los medios de pago para efectos de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Y por eso, pues, en este artículo vamos a ver que hay una transición hasta el año 2019. Sin embargo, esta redacción, como es un control C, un control B, como digo yo, decir una copia mal hecha de los otros, simplemente lo que hicieron fue juntar las tres, reformas que se han hecho sobre este artículo y con esas tres, pues, consolidar un solo articulado, trasladando todo hasta el año 2019, lo cual les quedó muy mal. Y no se han dado cuenta en el Congreso. Lo leen y lo leen, lo pasan, bueno, lo leen y lo leen, no sabemos, pero lo pasan y lo pasan por lo menos de aprobación a aprobación y nadie revisa ese articulado. Continuemos entonces con el artículo. Veamos. Lo dispuesto en el presente artículo no impide el reconocimiento fiscal de los pagos en especie ni la utilización de los demás modos de extinción de las obligaciones distintos al pago, previstos estos en el artículo 1625 del Código Civil y demás normas concordantes. Asimismo, lo dispuesto en el presente artículo solo tiene efectos fiscales y se entiende, sin perjuicio de la validez del efectivo, como medio de pago legítimo y con poder liberatorio limitado de conformidad con el artículo 8º de la Ley 31 del 92. Este asunto está claro y no se ha explorado mucho, doctor Daniel, y en el año 2014 todas las personas han pedido consultoría sobre estos dos temas. Básicamente, la forma de extinguir las obligaciones no solamente pagar en efectivo, también se puede extinguir las obligaciones por una dación en pago. Yo te debo 100 millones de pesos y te entrego un apartamento dándote en pago. Esa dación en pago como forma de extinguir las obligaciones también fiscalmente es aceptada. Y así podríamos hablar de otras formas de extinguir las obligaciones, que todas serán válidas siempre que cumplan obviamente los requisitos legales para esa forma de extinguir las obligaciones. Pero es legítimo. El pago en efectivo o el pago con cheques o con transferencias es el medio más usado a nivel mundial para lograr, pues, el cumplimiento de las obligaciones. Así que ese pago es legítimo desde el punto de vista civil, es legítimo desde el punto de vista comercial. Si usted le debe 5 millones de pesos a Pedro y le entrega 5 millones de pesos en efectivo, pues el pago quedó realizado desde el punto de vista civil y desde el punto de vista comercial.
Más no va a ser reconocido el pasivo, no va a ser reconocido el costo, la deducción y el impuesto por haber sido pagado en efectivo y no haberse utilizado alguno de los medios que ha prescrito esta norma para realizarlo. Sin embargo, había que aclarar, como se hizo en este caso, en este artículo, que el pago en efectivo tiene poder liberatorio ilimitado, es decir, cuando usted paga en efectivo, cesó la obligación. Simplemente que no le va a servir para efectos de renta. Incluso en las sentencias de constitucionalidad que ya hay sobre este artículo, que ya va a ser reformado para el 2019, es decir, tenemos constitucionalidad para artículos que todavía no han empezado su vigencia, se ha dicho, mire, es que el hecho de que sea una deducción es una especie de beneficio. Y si usted no reúne las pruebas necesarias para obtener ese beneficio, como es el haber pagado con cheque beneficiario o haber pagado con consignación o con transferencia a favor de la persona, entonces usted no tendrá derecho a ese costo o deducción. Esto va a generar todavía problemas, inclusive en el 2019, a menos de que la economía colombiana esté totalmente bancarizada, para lo cual habrá que pedirle también al sistema financiero que disminuya sus costos de operación, que disminuya los costos para los cuentavientes, porque hay personas que resulta pagándole uno un valor, le debo 20.000 por un fornal, 30.000 pesos por una reparación, y el solo costo del manejo de su tarjeta de débito o de sus cuentas bancarias se lleva ese valor, y ese es su mínimo de subsistencia. Es decir, no estamos preparados en el sistema financiero para los medios de pago y no estamos preparados tampoco como país para ello. Tal vez por eso se aplaza hasta el año 2019, mejor dicho, le van a dejar el chicharrón de los medios de pago al próximo gobierno. Doctor Ochoa, precisamente observemos cuál será la gradualidad de estos medios de pago, pues exactamente en el efectivo como medio de pago precisamente. Veamos. ¿Cuál sería la progresividad planteada para los medios de pago? Nos indica el proyecto. Parágrafo primero. Podrán tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables, independientemente del número de pagos que se realicen durante el año. De la siguiente manera, veamos. En el año 2019, el menor entre el 85% de lo pagado o 100.000 VT, o el 50% de los costos y deducciones totales. En el año 2020, el menor entre el 70% de lo pagado u 80.000 VT, o el 45% de los costos y deducciones totales. En el año 2021, el menor entre el 55% de lo pagado o 60.000 VT, o el 40% de los costos y deducciones totales. A partir del año 2022, el menor entre el 40% de lo pagado o 40.000 VT, o el 35% de los costos y deducciones totales. Han tenido la oportunidad, Daniel, de hacer las correcciones a este artículo, que es el artículo viejo, es decir, el que entraba en vigencia en el año 2014. Y esa progresividad hay que hacer varias advertencias. Primero, queda como estaba en el artículo anterior. Segundo, no corrigieron los problemas que tenía el artículo anterior. Y es que en esa progresividad, al parecer, tan solo hay progresividad respecto de los costos y deducciones. Porque si usted observa, dice, podrá el tanto por ciento, ¿cierto? O hasta tantas VTs, o el tanto por ciento de los costos y de las deducciones. Pero recordemos que los medios de pago no son solamente para efectos de costos y deducciones. Son los más importantes, pero también es para efectos del pasivo y también es para efectos del impuesto descontable. Lo que quiere decir que como está redactado el artículo vamos a tener problemas porque ni el pasivo ni el impuesto descontable serán descontables, el impuesto, o será pasivo, mejor aún, será deuda tributaria el que sea recibido, en este caso, en efectivo, ni el impuesto, por ejemplo, IVA, que sea pagado en efectivo, porque la gradualidad solamente está dada, como está redactado el artículo, para los costos y deducciones. No dijeron nada sobre eso, el hierro quedó, o tal vez es la intencionalidad, que cuando se pague en efectivo, se preste en efectivo, no haya pasivo o no exista impuesto descontable. Y solamente una porción de los costos y deducciones de acuerdo a esta gradualidad. Sobre este fenómeno ya habían protestado los agricultores o todo el sector agrario. Ya había también, se había hecho ya también una distinción al tema de rifas y juegos y suertes de azar, y en este artículo también involucraron esa gradualidad. Pero quiero hacerte caer en cuenta de algo, Daniel,
Mira que lo que hemos leído del artículo no dice a partir de cuándo. Exactamente. Así que si el artículo entra en vigencia a partir de la publicación de la ley, entonces desde que se publique la ley no serán deducción, no serán impuestos descontables, no serán pasivos aquellos que se han realizado los negocios en efectivo. Lo que quiere decir que por el año 2014 hasta el año 2018 tendríamos que no hay deducciones, que no hay costos, que no hay pasivos, que no hay impuestos descontables, cuando esos sean pagados en efectivo, cuando seguramente lo que se quiere es que todo empiece a funcionar a partir del año 2019. Y tampoco pusieron ningún parágrafo adicional, pero como lo digo, se dedicaron a copiar y a pegar los anteriores y los que ya estaban acordados. Y para muestra de ello, lo que vamos a ver a continuación. Precisamente observemos entonces cuál es el tratamiento que reciben los operadores de juegos de suerte y azar. Veamos. ¿Qué tratamiento reciben los operadores de juegos de suerte y azar? Nos indica el proyecto. Parágrafo segundo. Tratándose de los pagos en efectivo que efectúen operadores de juegos de suerte y azar, la gradualidad prevista en el parágrafo anterior se aplicará de la siguiente manera. En el año 2019, el 74% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. En el 2020, el 65% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. En el 2021, el 58% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. A partir del año 2022, el 52% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. Muy bien, aquí lo que tenemos entonces es un cambio en la experiencia de la norma, y es, la norma para la generalidad no habla de cuánto podrá descontarse de los pasivos de los impuestos descontables, habla de cuál será la gradualidad solo para costos y para gastos. Y en el caso de las entidades de rifas de juego de suerte y azar, pues cambian el porcentaje, pero lo cambian tanto para costos como para deducciones, como para pasivos y para impuestos descontables. No entiende uno por qué la diferencia en el tema de rifa de juegos y suerte de azar con la generalidad. Uno diría, es que son dos sectores diferentes, listo, cambiemos los porcentajes, pero ¿por qué cambiamos el tope de VTs? ¿Por qué cambiamos también sobre qué es aplicable? Está aplicándose un porcentaje sobre la totalidad de pasivos, impuestos descontables y costos y gastos y deducciones, cuando en la norma general solamente está para costos y deducciones. Aquí con toda seguridad hay un hierro. Nadie ha leído con finura cada uno de los artículos y de la progresividad. Yo no creo que se pretenda darle mayores beneficios al sistema de rifas de juegos de suerte y azar pagados en efectivo, que han tenido dificultades en algunas ocasiones, incluso penales, a la generalidad de los contribuyentes, a quienes les van a obligar a no descontarse la totalidad de sus impuestos por haberlos pagados en efectivo, o que no van a poner allí sus deudas para efectos fiscales porque fueron pagadas en efectivo, mientras que los de suerte y azar sí van a tener esa posibilidad. Vamos ahora al sector agropecuario. Veamos la consulta. ¿Qué tratamiento reciben los contribuyentes o responsables pertenecientes al sector agropecuario? Parágrafo tercero. Tratándose de los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables pertenecientes al sector agropecuario, pesquero, acuícola y forestal, la gradualidad prevista en el parágrafo primero del presente artículo se aplicará de la siguiente manera. En el año gravable 2019, el menor entre el 85% de lo pagado o 100.000 VT, o el 50% de los costos y deducciones totales. En el año gravable 2020, el menor entre el 70% de lo pagado y 80.000 VT, o el 45% de los costos y deducciones totales. En el año gravable 2021, el menor entre el 55% de lo pagado o 60.000 VT, o el 40% de los costos y deducciones totales. Finalmente tenemos que a partir del año gravable 2022, el menor entre el 40% de lo pagado o 40.000 VT, o el 35% de los costos y deducciones totales. Ahí está, doctor Daniel. Es lo mismo que la regla general. Mejor dicho, lo que hicieron fue transcribir incluso una norma que ya se había acordado con el sector agrícola, que iban a estar ellos más lejos en el 2019. Ahora lo que hicieron fue correrlos a todos
hasta el año 2019 y no quedó solamente el del sector agrícola, lo cual está bien, en el sentido de que la norma había quedado para el sector agrícola solamente como el pagador del sector agrícola, pero es que al sector agrícola, el que paga en el sector agrícola no es el del problema, es el que le paga al sector agrícola, es el que tiene el problema del costo de la deducción por, obviamente, la baja bancarización de este sector. Pero adicionalmente lo que hicieron fue copiar y pegar y tampoco revisaron muy bien el artículo, y si usted quiere, lea a continuación lo que dice el proyecto de reforma, para que vea que por 2014, 2015 e inclusive hasta el 2018, entonces no serán reconocidos los costos y gastos, y veamos por qué. Precisamente observemos si existe algún error en esta norma. Veamos. El porcentaje del 15% de los pagos en efectivo sin reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables que efectúen los contribuyentes mencionados en el presente parágrafo durante el año 2014 tendrán reconocimiento fiscal en la declaración de renta correspondiente al periodo gravable 2015. ¿Cómo así? ¿No era entonces para el año 2019 que se iba a aplicar la gradualidad? O lo que nos quiere decir con esta norma es que está vigente la norma anterior hasta el año 2018 y esta la aplicamos del 2019 en adelante. Así. ¿Cómo así que me puedo deducir el 15% de lo del 2014 en el año 2015 si apenas ese 15% me quedará faltando? ¿Cuándo? En el 2019. Absurdo. Copiaron y pegaron la ley que habían concertado con el sector agrícola y la pusieron aquí. Y esto lo que va a dar es un problema, porque si esta norma se interpreta así para el sector agrícola 2014-2015, entonces el resto del articulado se entenderá que de 2014 a 2018 pues no habrá costo de deducción para la generalidad de personas que paguen en efectivo, incluso sin la gradualidad del 2019 en adelante. Uno no puede poner una gradualidad para después, la gradualidad es hoy para que después sea más dura y en ese caso el tipo tributario sea progresivo. Aquí lo que están haciendo con la redacción de esta norma es que no es deducible, que no es costo, que no es descontable como impuesto, que no es pasivo del año 2014 al 2018. Y de 2019 en adelante lo moderamos en una forma progresiva. No, están totalmente equivocados en la redacción del artículo. Tienen que cambiarlo ya mismo en las comisiones de Senado y Cámara. Lo triste de eso es que todos los parlamentarios hablan del tema, todos los gremios hablan del tema, el ministro de Hacienda lo defiende y nadie ha leído. No han leído detenidamente la respectiva norma. Doctor Ochoa, por último sería entonces preguntarnos si esto aplicaría entonces, este artículo 771-5, aplicaría entonces para los años 2014 a 2018. La realidad es que la intención no es esa, Daniel, con el artículo. Seguramente, una vez aprobado el proyecto de ley, porque hasta puede que quede así, con todo lo que en Fórum hemos dicho, por favor revisen y hemos llamado a nuestros amigos congresistas y demás para que hagan la revisión de ese artículo. Con todo y eso, puede que quede aprobado como está. Y seguramente el 1 de enero, el 6 de enero, empezará a salir esa cascada de decretos reglamentarios modificando la norma en exceso de la potestad reglamentaria, diciendo, qué pena, pero el artículo 771.5 debe entenderse que no tiene ninguna aplicación hasta el año 2019. Porque si no sale ese decreto reglamentario, utilizando el principio de legalidad, así eso no haya sido el querer de la norma, durante el 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, lo pagado en efectivo no será costo de deducción, no será impuesto descontable y no será pasivo. Al doctor Ochoa le agradecemos por su intervención en Fórum. Y recuerde que si quiere ampliar más información acerca de este tema, como lo es los medios de pago y todo lo demás de cara a la reforma tributaria, podrá consultar diariamente nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Fórum, el valor del conocimiento.